acabar. Eh, ¿Pueden ver todos la pizarra? Sí, sí se ve. Sí, ok, de acuerdo. Bien, entonces vamos a continuar viendo ejercicios sobre derivadas direccionales de orden superior. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita un ejemplo de que, o sea, una generalización de pues algo que ya vimos en los videos, que es que pues tenemos este teorema de las derivadas cruzadas, ¿no? Y cuando tenemos una función, digamos, una función de RNR que es de clase C2, es decir, que existen sus derivadas hasta orden 2, ¿no? Sus segundas derivadas parciales y todas son continuas, ¿no? Entonces, sucede que podemos derivar respecto a dos variables, cualesquiera, digamos x y xj, y eso pues lo puedo hacer al revés, primero con respecto a x y luego con respecto a xj, ¿no? En cualquier orden en que lo haga, pues me da lo mismo, ¿no? Entonces está ese teorema por ahí, que ya debimos ver en los videos. Ajá. Entonces, pues de hecho esto tenemos como un resultado un poquito más general. En realidad, si tenemos una función de clase C2, entonces para cualquier par de vectores unitarios, eh, digamos U y V unitarios, se tiene que la derivada respecto a estos dos, digamos, si tomamos la derivada respecto a uno y luego la derivada respecto al otro, pues esto da lo mismo que hacerlo en el orden inverso. ¿Sí? Entonces, pues vamos a demostrar esto. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, sí queda claro. No sé si hay algún comentario respecto a este teorema o al enunciado de esta afirmación. Bueno, entonces, pues vamos a mostrar eso, ¿no? Y la idea, pues, es usar justo el teorema que ya tenemos, que es el de las derivadas parciales, ¿no? Eh, y recordar que cuando derivamos direccionalmente, hay una manera de calcular eso utilizando justo las derivadas parciales, ¿no? Y es que, bueno, esto ya se ha mencionado antes, y es que, digamos, ujú, si tomo la derivada direccional, digamos, respecto a un cierto vector de una función f, eh, pues eso me da lo mismo que, bueno, digamos, si esto evaluado en un cierto punto, X, eso me da lo mismo que tomar el gradiente de la función y hacer el producto punto con el vector u, ¿sí? Y entonces, si digamos u pues tiene entradas u1 hasta un, ¿no? Y además sabemos que el gradiente pues también lo podemos calcular en coordenadas como usando las parciales en el punto respectivo. A ver,
Un momento. ¿Qué onda con esto? Bueno, a ver. No sé por qué está fallando esto. Bueno, no sé qué onda con esto. Ok, bueno, así tenemos como que el vector tiene estas coordenadas y el gradiente pues sabemos que tiene estas coordenadas, entonces pues justo podemos decir en términos de esas coordenadas cuál es el producto punto, ¿no? Y entonces pues lo que nos va a quedar es la suma, ¿no? Con i desde 1 hasta n, de pues, a ver, un momentito. ¿Qué onda con esto? Vale, a ver. Aquí nos va a quedar entonces ir multiplicando entrada por entrada, ¿no? Y entonces aquí sería como la yésima entrada. Bueno, digamos, si lo hago en el orden que está aquí, pues sería la yésima entrada del gradiente. Eh, que aquí sería pues la yésima derivada parcial, multiplicando a la yésima entrada de 1. Entonces nos queda algo así. Teníamos esto, ¿no? La derivada direccional la podemos escribir de esta forma. ¿Sí? Y entonces, pues bueno, ahora tengo de este lado pues otra vez una función que depende de la x, ¿no? Aquí las coordenadas de u son ciertas constantes. Y pues aquí cada parcial es una función que depende de x y que su imagen son números reales, ¿no? Entonces esta es una función pues digamos de Rn en R. Entonces pues de nuevo la puedo derivar direccionalmente con otro vector, ¿no? Y entonces pues justo eso tenemos que hacer, ¿no? Derivar respecto a otro vector v, ¿no? Esta función, digamos, evaluada en el punto x, ¿no? Y entonces, pues aquí, o sea, ya tenemos que esta derivada direccional la podemos expresar de esta forma, ¿no? Entonces, vamos a escribirlo así. Esta función en realidad es la suma bueno, voy a como reordenarlo un poquito, es ui por la parcial, eso pues evaluado en x, ¿no? Y entonces, pues sabemos que la derivada direccional, en este caso respecto a v, tiene la propiedad de que va a separar las sumas y va a sacar estos escalares, es decir, esto es lo mismo que la suma de ui por la derivada direccional de estas funciones, que son las parciales, ¿no? Evaluadas en x. ¿Sí? La derivada direccional tiene esta propiedad. Tengo una suma, me la convierto en una suma y un escalar por una función, pues saca el escalar, ¿no? Y deriva la función. Entonces, tenemos esto. ¿Sí? Y entonces, ok, lo voy a reescribir por aquí. Está así. Y entonces, pues, como que lo que ahora queremos hacer es, o sea, lo que nos gustaría ahora es como, ahora calcular esta derivada direccional, ¿no? Y entonces, pues de hecho, justo
por el mismo argumento que vimos para la función f, ¿no? O sea, esta es otra función y entonces, pero pues vamos a tener como una fórmula similar, ¿no? Si nuestro v tiene coordenadas v1 hasta vn, ¿no? Pues entonces, esto lo vamos a poder escribir ahora como otra suma, ¿no? Una suma en la que multiplicamos las coordenadas de v, ¿no? Aquí vamos a usar otro índice, j, de 1 hasta n, por la correspondiente derivada parcial, o sea, respecto a la variable j, xj, de la función, que en este caso es la derivada parcial de f respecto a xy, ¿no? Y todo eso evaluado en x, ¿sale? O sea, esto es como por el mismo argumento que dimos para la función f solita, ¿no? O sea, esta de aquí, ¿no? Únicamente es ir multiplicando las coordenadas de u con las parciales de la función. Pues lo mismo hacemos aquí. Tomamos las coordenadas de v y las multiplicamos por las parciales de esta función, que ya era una parcial, ¿no? Y entonces, pues la notación que usamos es que, bueno, esto lo escribimos como la segunda derivada parcial respecto a xj, xy, ¿no? Y entonces, si esto lo sustituimos aquí, ¿no? Pues lo que vamos a tener es lo siguiente. La derivada pues está en este orden, ¿no? Primero respecto a u, luego respecto a b, ¿no? Pues va a ser esta suma de ui por, pues, el valor de esto. Aquí estoy sumando sobre i, y luego aquí voy a sumar sobre j, ¿no? Entonces, en realidad, pues voy a tener ahí como una doble suma, ¿no? Pero bueno, pues queda algo así, ¿sale? Y entonces, pues aquí podemos como, o sea, para cada i tenemos ui multiplicado por una suma, ¿no? Entonces como que ese ui se puede distribuir término a término. Y entonces, lo que tenemos es, pues eso, ¿no? O sea, distribuimos, ¿no? Y entonces nos queda algo así. O sea, al distribuir, para cada i me va a quedar una suma con la ui ya distribuida y entonces queda ui por bj bj, ajá, por la segunda parcial respecto a, aquí era xj, xy, en x, ¿sale? Entonces tenemos esta fórmula para nuestra doble derivada direccional, ¿no? En este orden, primero con u, luego con v, ¿no? Entonces, análogamente, eh, si ahora lo hacemos en el orden inverso, ¿no? Si hacemos esto, es decir, primero con v y luego con u, pues igual vamos a tener una doble suma, ¿no? Pero como nuestra índice j, como, o sea, al final los índices son como variables mudas, ¿no? O sea, luego les podemos cambiar el nombre, pero no nos importa mucho, ¿no? Porque solo nos están diciendo como la posición en nuestra suma, ¿no? Pero nada más pues para que como que como que sí tengamos en cuenta el orden en el que estamos haciendo las cosas. Nuestro índice j lo estamos usando con las coordenadas de v y nuestro índice i lo estamos usando con las coordenadas de u, ¿no? Entonces, cuando hicimos primero respecto a u y luego respecto a v, lo que obtuvimos fue la suma sobre las u's de la suma sobre las v's, ¿no? Con multiplicado por la derivada esta, ¿no? La segunda derivada. Y entonces como que la variable más interna, la xy, es justo como la que le corresponde a esta ui, ¿no? O sea, esta i tienen el mismo índice, pues. Y la derivada más externa es la que corresponde al índice de la v, ¿no? Entonces, siguiendo esa lógica, aquí nos quedaría el índice de la v
¿no? Que es la J. El índice de la U. Aquí nos quedaría primero la variable del vector pues, más interno, ¿no? BJ, y luego aquí UI. UI. Y luego la segunda derivada parcial, pero ahora se cambia el orden, ¿no? Entonces quedaría primero, o sea, sería primero derivar respecto a XJ y luego respecto a X, ¿no? Ok, ¿sí se entiende? O sea, como de manera análoga tenemos esto, pero nos queda como en un orden diferente. Sí, ¿Sí? Ok. sí, Ok, bien. Entonces, lo único que hay que ver es que, pues, de hecho, estas dos cosas son iguales, ¿no? Pero, pues, justo ahí es donde utilizamos lo que sabemos de las parciales, ¿no? El teorema que ya tenemos para las derivadas parciales, porque sabemos que como nuestra función es C2, de clase C2, pues estas cosas de aquí, pues me dan lo mismo sin importar el orden, ¿no? Entonces, pues ya está, o sea, este lo puedo cambiar por este, y aquí nada más puedo como intercambiar estos dos, y pues sabemos que al hacer una doble suma, ¿no? Pues realmente me da lo mismo si sumo primero respecto al índice I y luego respecto al índice J, o si sumo primero respecto al índice J y luego respecto al índice I, ¿no? Al final tenemos como un arreglo ahí cuadrado y estamos sumando como todos esos términos, ¿no? Entonces nos da lo mismo. Entonces, efectivamente, si yo intercambio estos y pues aquí también intercambio el orden de mi derivación, obtengo justo lo que tenía arriba y entonces, pues ya está, ¿no? Ya eso era lo que quería, ¿no? ¿Alguna duda de este argumento? no, está bien. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces, un ejemplo más de derivadas de orden superior. Mm, es el siguiente, y es cómo derivar varias veces una composición, ¿no? Si yo tengo, digamos, una función, bueno, si tengo una función primero f, que va de Rn en R, y tengo una función que va de R en R, ¿sí? Pues si yo compongo estas dos funciones, pues tengo una función que va de Rn en R otra vez, ¿no? Como la f, ¿no? Y entonces, si supongo que ambas funciones, pues son, digamos, tienen segunda derivada, ¿sí? Existen las segundas derivadas de G, la segunda derivada de G y las segundas derivadas parciales de la f, pues, ¿cómo sería la, digamos, segunda derivada respecto, no sé, a dos variables x y xj de la composición, ¿no? ¿Cuál sería la fórmula para eso? Entonces vamos a calcular eso, ¿sí? Entonces, la idea pues es recordar que al derivar parcialmente, pues se valen cosas como la regla de la cadena y la regla de Leibniz, ¿no? La regla de producto. Entonces, si calculo una primera derivada parcial, ¿no? Digamos, respecto a mi primera variable xj en un punto x, ¿sí? Pues sabemos que al tener una composición se vale una regla de la cadena en el sentido de que tengo la derivada de g', evaluada en f de x. Y esto que, bueno, esto es un error real,
multiplica a... Ah, bueno, no, aquí no importa eso, perdón. Todo me va a dar número real aquí. Es esta derivada por la parcial de la f respecto a esa variable, ¿no? Nos queda esta forma. Esto ya lo hemos mencionado antes. Bueno, y entonces, ajá, esa sería una derivada, ¿no? Y luego, pues ya si quiero aplicar la segunda, ¿no? Pues esto, bueno, por definición es derivar respecto a x, y esta derivada respecto a xj, ¿no? Y entonces, eso pues es igual a derivar respecto a x, y pues lo que teníamos, ¿no? Que era la derivada de g en x, perdón, en f de x. Eso por la parcial de f, ¿no? Respecto a xj. Y entonces, aquí lo que podemos hacer es aplicar la regla de Leibniz, ¿no? Tengo una multiplicación de funciones, ¿no? Esta, de hecho, podemos reescribirla. Podemos reescribirla como g' compuesta con f evaluada en x, ¿no? Porque pues era g' evaluada en f de x, ¿no? Me da exactamente lo mismo. Y entonces, ahora sí tengo una función multiplicada por otra. Entonces me queda la derivada de esta. Ay, ¿qué pasó aquí? Ahí está, la derivada de esta, pues en x, por la segunda, eh, más la primera, por la derivada de la segunda, ¿no? Entonces me quedaría algo así, ¿de acuerdo? Y entonces, pues aquí nuevamente tengo derivada parcial de una composición. Entonces es como lo que hice en la página anterior, ¿no? Aplicar regla de la cadena. Entonces aquí me queda la derivada de esta, que pues si tengo ya g', pues su derivada es g', evaluada en f, por la derivada de la f respecto a esta variable, ¿no? Entonces me queda, bueno, la derivada respecto a x, ¿no? Y eso multiplicado por la derivada respecto a xj, esa la dejo igualita, ¿no? O sea, esta de aquí. Más, pues, ¿qué? Pues esta composición, ¿no? G' compuesta con f, evaluada en x, más, aquí me queda la segunda derivada parcial, ¿de acuerdo? Entonces, pues la formulita es sencillamente que, o sea, la segunda derivada respecto a estas variables, pues es esto, ¿no? O sea, es g' compuesta con, pues aquí es como compuesta con f, ¿no? Multiplicado por una derivada parcial por la otra de la f, más pues esta composición multiplicada por la segunda derivada parcial. Entonces, esa sería, pues digamos, una fórmula para este tipo de composiciones. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre este ejercicio? No, todo bien. Todo bien. De acuerdo. Bien. A ver. Un momento.
Bueno, ok. Ahora vamos a ver un par de ejemplos que, que tienen que ver con el desarrollo en serie de Taylor de una función, ¿sí? Vamos a pasar a un ejemplo relacionado con eso. Sí, porque justo como que en la serie de Taylor de funciones de Rn en R, pues nos quedan como derivadas parciales de orden superior, ¿no? Entonces como que nos gustaría ver qué onda con eso. Entonces, a ver, bueno, nos aparece ese tipo de derivadas parciales y además también nos aparecen como funciones evaluadas en como traslaciones, ¿no? O sea, como que tomar un punto y agregarle ahí como un vector, un cierto error, ¿no? Entonces, queremos ver cómo son las derivadas de funciones de ese estilo. Entonces, el primer ejemplo relacionado con esto es el siguiente. Si yo tengo una función, digamos que está definida en un cierto abierto, ¿no? Y tengo un cierto vector unitario, ¿sí? Y entonces, de acuerdo con este vector unitario, me considero una composición que sea, digamos, bueno, también tenemos un punto base, está en nuestro abierto. Nos consideramos una función de este estilo, ¿sí? Pues bueno, esta función lo que está haciendo es que, digamos, está como nuestro dominio por ahí, un cierto conjunto abierto, está nuestro punto x0 y en una cierta dirección, pues nos tomamos como la línea recta que está generada por esa dirección, ¿no? Entonces, digamos, vamos a hacer esto, pues siempre que tenga sentido, ¿no? Digamos, en un cierto intervalo. G, en un intervalo de la forma menos r, r, pues primero como que nos vamos a mover sobre esta recta y nos da este término de aquí. Y luego eso lo evaluamos en la función f y nos da un número real. Entonces, esto es una función de un intervalo en los reales, ¿no? Entonces, nos gustaría ver cómo es la derivada de una función de este tipo, en términos, digamos, de la derivada de f y de, pues, el punto x0 y el vector u, ¿no? Entonces, queremos calcular como esto, ¿no? Cómo es esta derivada. Y entonces, nuevamente, hacer esto, pues implica como derivar una composición, ¿no? Porque al final del día, esto que tengo aquí es componer como una parametrización de esta línea recta o de este segmento de línea recta con la función f, ¿no? Entonces, G es una composición, ¿sí? O sea, es una composición del estilo f compuesto con gamma de x, donde nuestra función gamma es una función que va pues de nuestro intervalo en Rn y pues está dado justo por lo que está en el paréntesis, ¿no? Que es pues esta porción de la línea recta. O sea, esta parametrización de esa porción de la línea recta, ¿no? Entonces, tenemos una composición y derivar una composición, pues sabemos que o sea, intuitivamente eso lo hacemos con regla de la cadena, ¿no? Sí, entonces, digo intuitivamente porque como que no lo hemos llamado así hasta ahora como tal, pero bueno, en realidad es una generalización de lo que conocíamos como la regla de la cadena, ¿no? Porque, o sea, ¿qué queremos? Queremos derivar esta composición. Pero bueno, lo que sabemos, y que es justo lo que yo estoy llamando la regla de la cadena, es que esto de aquí es lo mismo que el gradiente de f, evaluado en gamma de x, ¿sí? Y esto multiplicado por, o sea, producto punto con el vector velocidad
en X, ¿no? Eso es lo que sabemos. Y entonces, pues, pues bueno, a ver, o sea, nuestra gama de X era X0 más X por el vector U, ¿sí? Y entonces, la derivada, pues digamos, aquí tengo el vector constante X0, entonces ese como que se muere. Y aquí tenemos pues la variable multiplicando al vector constante U. Entonces pues como que la derivada de eso es justo este vector constante U. Entonces G' en X me da pues este vector, o sea, perdón, este gradiente punto este vector, ¿no? Todo este vector. Ajá. Y bueno, esto justamente es lo mismo que la derivada direccional en el vector, en la dirección del vector U, de nuestra función f evaluado en gamma de x, ¿no? Porque pues, es el gradiente de f con el vector en un cierto punto. Este punto es gamma de x. Y entonces, por último, pues nada más hay que escribir qué es esto. O sea, gamma de x, pues era esta cosa, ¿no? Entonces, pues efectivamente, como que podemos calcular la derivada de esta composición de esta forma, ¿sí? Como en términos de nuestra función f, del vector u y del vector posición, ¿no? X0. ¿Sí? Entonces, según me comentó Lalo que va a requerir como esta formulita en algún momento. Entonces, pues nada más quería como ahí, pues hacerla explícitamente, ¿no? No sé si hay alguna duda de este ejemplo. Todo bien. Bueno, ok. De acuerdo. Y un ejemplo más que, bueno, también va a estar relacionado con esto de teorema de Taylor, vectorial. Es el siguiente. A ver. Ujú. Ok. Ahora vamos a justo a considerarnos como una línea recta como la acabamos de parametrizar. ¿Sí? Vamos a componer nuestra función con esta línea recta. Y entonces lo que vamos a querer ahora es, de hecho, no solo una derivada, sino varias derivadas, o sea, más bien derivadas de orden superior de esa misma función, ¿sí? Entonces, en realidad lo que acabamos de hacer es como un caso base, ¿no? Vamos a considerar ahora derivadas superiores, ¿no? de una función de este estilo, ¿no? O sea, una composición como la que acabamos de ver. Y entonces resulta que pues hay una fórmula, ¿no? O sea, vamos a poder encontrar una fórmula para este tipo de derivadas, ¿sí? Y la fórmula es la siguiente. Vamos a vamos a tomarnos como todas las posibles derivadas parciales de ese orden m, ¿sí? Tomando como, pues, todas las posibles elecciones
de índices. A ver, aquí más bien es como un primer índice, luego un segundo índice, y así hasta llegar a un enésimo índice, ¿sí? Esto va a ir corriendo sobre, como digo, todas las posibles elecciones de índices. Estos pueden valer desde 1 hasta n, ¿sí? De nuestra función f, evaluada en el punto gamma de t, gamma de x, perdón. Ay, ¿qué dice aquí? Gamma de x. Y eso multiplicado por, pues de acuerdo con estos índices, nos tomamos las coordenadas de nuestro vector u, ¿no? Aquí esta gama es esta f y esta gama son las mismas que tenía en las páginas anteriores, ¿no? Gamma dependía de un vector unitario u, entonces digamos que ese vector unitario tiene como coordenadas por ahí u1 hasta un, ¿sí? Y aquí pues justo de acuerdo con estos índices, pues tomo esas coordenadas, ¿no? Y las multiplico. Entonces, pues nos debe quedar esta fórmula, ¿no? Entonces, vamos a demostrar esta fórmula pues para cualquier m mayor o igual que 1, ¿sí? Y entonces, pues en realidad ya, o sea, justo lo que vimos en las dos páginas anteriores era el caso base, ¿no? M igual a 1, ¿no? Caso m igual a 1, pues digamos la fórmula que quisiéramos tener es que la derivada, la primera derivada, pues sea una suma con un solo índice, ¿no? Aquí tengo m índices, pero pues m igual a 1, entonces un solo índice de las derivadas de orden 1, ¿no? O sea, la derivada de orden 1 correspondiente a ese índice, evaluada en este punto, multiplicado pues por el correspondiente ui, ¿no? Pero pues eso es justo en otra forma de escribir lo que teníamos antes, ¿no? O sea, lo que teníamos antes era esto de aquí, la derivada direccional en el punto que pues era gamma de x, ¿no? Y sabemos que esta derivada direccional por algo, pues por fórmulas que ya vimos antes, esto es justo eh, como el producto punto de la f evaluada en la gamma de x por el vector u, ¿no? Bueno, eso era justo la fórmula que teníamos antes y eso, pues otra forma de escribirlo, o sea, en términos de coordenadas es la y-ésima derivada parcial por la y-ésima coordenada, ¿no? Entonces, pues esto es el caso 1, ¿no? En la fórmula que queremos, ¿no? Entonces, esto ya está, ya lo tenemos. Entonces, pues, ¿por qué menciono el caso 1? Pues porque podemos probar esta fórmula por inducción, ¿no? Sobre el índice m, ¿sí? Entonces, hacemos inducción sobre m, ¿no? Y entonces nuestra hipótesis de inducción pues es que se vale esta fórmula. Y entonces queremos que se valga para m más 1, ¿no? Entonces tenemos esta composición, la derivada m más unésima. Pues queremos probar que se vale como esto, pero con m más 1 en vez de m, ¿no? Y entonces, pues bueno, antes de llegar a esto, pues ¿qué es la derivada del grado m más 1 de una función de este estilo, ¿no? O sea, esto pues es una función, digamos, de los reales en los reales, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Pues esto, por definición, es tomar la derivada de orden m y eso, pues, derivarlo, ¿no? Eso es, pues, como derivamos una función de este estilo, ¿no? Y entonces queremos derivar esta cosa, ¿no?
Pero justo derivar esto, pues es derivar la fórmula que, pues por inducción, vamos a suponer que se vale para la m, ¿no? Entonces, queremos como derivar toda esa suma. La suma que tenemos para m, ¿no? Que es algo así. Y m, f, de hecho aquí es en x, a ver, un número real x, aquí es en gamma de x, esto multiplicado por esas coordenadas, esto queremos derivarlo, ¿no? Sí, y entonces, pues tenemos una suma de funciones, entonces la derivada pues es la suma de las derivadas, ¿no? Entonces, tenemos que derivar algo así. ¿No? Y entonces, derivar este término, pues ¿cómo lo hacemos? Esto de aquí es, o sea, son puras constantes, ¿no? Entonces esto de aquí es constante. Es una multiplicación de constantes, pues es una constante, ¿no? Y entonces, pues a nuestra derivada no le importa la constante, ¿no? La podemos sacar. Y entonces únicamente hay que derivar esta derivada de orden superior. ¿Sí? Hasta aquí, ¿sí está claro lo que estoy haciendo? ¿Hay dudas? Todo bien. Bueno, ok. Sí, digo, o sea, luego la anotación así con sumas y muchos índices y todo eso, eh, puede ser medio engorrosa. Eh, bueno, de acuerdo. Entonces, eh, entonces, lo que queremos, o sea, ya como que todo se resumiría pues únicamente a derivar como estos bichos, ¿no? Derivar esta función respecto a la x, ¿no? Ok, pero bueno, o sea, esto es una composición, ¿no? O sea, digamos, si yo pienso que la derivada de orden superior, esta gigantesca, es una cierta función g, ¿no? O bueno, no sé, para no ahí confundir demasiado, vamos a usar otra letra, no sé, alfa. Esto es una función, ¿no? Entonces esto de aquí, pues es como alfa compuesto con gamma, derivar esta composición, ¿no? Que bueno, más propiamente, más correctamente sería, o sea, se tendría que escribir como así, ¿no? La derivada de esta composición en el punto x, ¿sale? Y entonces ya vimos que la derivada de una composición, pues es, pues justo, como el gradiente de esa función, en este caso alfa, evaluado en gamma de x, punto con la gamma prima de x, ¿no? Y a su vez esto, pues sabemos que es el vector u, ¿no? Entonces, pues esto es una suma, ¿no? Es otra suma. Digamos, con un cierto índice i, desde 1 hasta n, de la derivada parcial de la alfa respecto a xi
en el punto gamma de x, bueno, aquí es por, digo, multiplicación de números reales por la UI, ¿no? Ajá. Y entonces, pues nada más recordando lo que era la alfa, que es esto de aquí, pues aquí tenemos la derivada respecto a x y de esta derivada de orden superior, ¿no? Entonces nos va a quedar algo así, o sea, lo podemos escribir así. Nos queda derivada de orden m más 1 de f, y aquí pues tenemos todas las derivadas que ya teníamos con x y 1 hasta x y m, y esto lo estamos derivando respecto a x y, ¿de acuerdo? Esto evaluado en gamma de x y multiplicado por uy, ¿sí? Ok. Entonces, si esto lo colocamos en lo que teníamos antes, ¿no? Aquí, pues ya tendríamos una fórmula para esta derivada, ¿no? Entonces, que justo pues esta derivada era la derivada de orden m más 1, ¿no? Entonces, nos va a quedar lo siguiente. La derivada de orden m más 1 evaluada en x, eso es la suma con todos estos índices, a ver, I1 hasta IM, variando desde 1 hasta n, de las UIs correspondientes. Y aquí teníamos, o sea, nos hace falta poner, pues justo la derivada que acabamos de calcular, ¿no? Que es, pues todo esto, ¿no? Entonces nos queda esta suma con el índice I solito, desde 1 hasta n, de qué cosa era la derivada parcial de orden m más 1 con todas estas variables, multiplicada por el UI, ¿no? Entonces, podemos reordenarlo y escribir UI por esta derivada parcial. Aquí es derivada respecto a xy y luego las xy1 hasta xym, f evaluado en gamma de x, ¿sale? Y entonces, pues únicamente hacemos lo que, o sea, como la algebrita de que, o sea, aquí tengo una suma de cosas multiplicada por sumas, ¿no? Entonces, estas cosas multiplicando las sumas, pues se distribuyen sobre la suma. Y entonces nos queda la suma, digamos, más externa sobre esta suma. Y entonces esto multiplicando lo de aquí adentro, nos queda UI1 hasta UIM por UI, multiplicado por la parcial esta. Y entonces, pues aquí nada más es una cuestión es una cuestión de entender la notación. O sea, ¿qué pasa? Nosotros queríamos llegar a una sola suma, digamos. Y como estamos probando para el caso m más 1, pues queremos una suma que tenga m más 1 índices. Una sola suma con m más 1 índices. Y lo que queremos que aparezca en la suma es una derivada de orden m más 1 con m más 1 variables multiplicado por m más 1 de estas cosas, ¿no? Pero pues en realidad es que eso ya es justo lo que tenemos aquí, nada más que lo que hay que hacer es que este índice y a secas, pues lo podemos dar otro nombre, ¿no? Porque los índices son variables mudas, ¿no? O sea, no nos importa cómo se llame el índice. Lo único que importa es que lo recorremos desde 1 hasta n, ¿no? Entonces, si hacemos el cambio de i a este lo llamamos i m más 1, ¿no? El m más unésimo índice, pues lo que obtenemos es una suma con m más 1 índices, todos ellos variando desde 1 hasta n. Aquí nos queda el producto de los u y desde 1 hasta m más 1, ¿no? Por la parcial de orden superior, de orden m más 1, pues justo con estas variables. Y, ajá, y
A ver, perdón, aquí hay una cosita que no sé si escribí bien. Ahora es. Bueno, aquí nada más hay un pequeño detalle que no escribí muy bien. En principio no estamos suponiendo que la función sea C2 o C3 o CM. No estamos suponiendo que todas las derivadas sean continuas. ¿Sí? Entonces, en principio no podemos como reordenar las derivaciones, ¿no? O sea, sí importa como el orden en el que hacemos las parciales. Entonces, en realidad, yo me confundí. Aquí en la formulita originalmente, esta formulita que queremos demostrar, en realidad, en estas derivadas parciales de orden superior debería aparecernos al revés como este orden. O sea, sería como IM y aquí I1. O sea, como que mi primer índice me está diciendo cuál es la primera variable con la que estoy derivando, y así hasta llegar al último índice, y eso me dice pues la última variable, ¿no? En realidad así debería quedar la fórmula, yo me equivoqué. Y entonces pues a la hora de hacer este paso de inducción, también nada más hay que como invertir esto. O sea, estaban en el orden inverso. ¿Qué es aquí? Aquí es I1. Aquí también me quedaría al revés. Queda IN, I1, IN, I1. ¿Sí? Y entonces, bueno, y aquí también hay que cambiarla. M1. Bueno, aquí también M1. Y bueno, aquí también hay que cambiar el orden de todos estos. Aquí es IN, I1, M1, M1. Ok, ahora sí. Pues ya escrito de esta forma, pues es justo como la fórmula que deberíamos tener cuando tenemos m más un derivadas, ¿no? O sea, justo multiplicar, bueno, sumar sobre todas las posibles selecciones de m más un índices, multiplicar las correspondientes coordenadas de u, ¿sí? Y eso multiplicarlo por la derivada parcial de ese orden con las variables en ese orden, ¿no? Desde 1 hasta, ya no m, sino hasta m más 1, ¿no? Entonces, pues efectivamente sí se vale la fórmula que queríamos, ¿no? Y ya pues por inducción tenemos esta fórmula pues para todas las derivadas de orden superior de esta composición, ¿sí? Eh, entonces, no sé, ¿queda claro toda esta cuentita? ¿Hay alguna duda? ¿Está claro? ¿Está bien? Bueno, o sea, ahorita fue así como que muy random que pusiera estos dos ejercicios, así solo haciendo las cuentas a lo loco. Pero la idea, o sea, al final la idea es que esto nos va a servir pues para el teorema de Taylor eh, de funciones vectoriales, porque justo como que en nuestro teorema de Taylor, que conocemos de cálculo 1, digamos, de funciones de R en R, pues justo lo que tenemos es que podemos como aproximar nuestra función, digamos, como algo así.
pues en términos de, del valor de la función en nuestro punto, digamos, nuestro punto inicial x0, ¿no? Más las derivadas, ¿no? Entonces nos queda como la derivada, pues en ese x0, aquí dividido, no sé, entre 1 factorial por h, más la segunda derivada en x0 entre 2 factorial por h cuadrada y así, ¿no? Entonces, como que esto es el Taylor que conocemos de toda la vida, bueno, desde cálculo 1, pero pues nosotros queremos tener algo así, pues para funciones más generales, ¿no? Entonces, como que eh, eso involucra que aparezcan cosas, pues derivadas parciales, derivadas de orden superior de nuestras funciones, ¿no? O sea, queremos como, en general, pues queremos tener como derivadas de orden m de una cierta función, ¿no? En un punto x0, ¿no? Entonces, como que esto nos va a servir posteriormente para tener un teorema de Taylor de funciones de Rn en R, ¿no? Justo como que necesitamos poder calcular derivadas de este estilo. Bueno, entonces no sé si hay dudas, comentarios de lo que vimos hasta ahora. Bueno, si está todo claro, pues yo creo que es buen momento para parar. Aquí la dejamos por hoy, chicos.